Un cordial saludo, les habla el padre Fernando Cárdenas. En los últimos días, en las últimas semanas, se han publicado en diferentes medios una serie de noticias que creo yo no pueden dejarse pasar así como así. Creo yo que merecen un comentario, un análisis, y esto por las consecuencias que puede traer y lo que implica estas noticias que se están dando. Antes, quiero recordarte que en este canal he abierto la posibilidad de hacerte miembro. Podrás tener acceso a beneficios exclusivos, como por ejemplo, tener acceso de manera prioritaria a videos, a programas, a contenido dedicado especialmente a ángeles y demonios. Hoy hablaremos de uno de estos temas. Tendrás también beneficios como miembro del canal a contenido exclusivo, y también ofreceré una Santa Misa para aquellos que se suscriban como miembros del canal. En todo caso, no dejes de suscribirte al canal, compartir el video y darle like. Es una manera muy eficaz de ayudar en esta obra evangelizadora. He dicho que este canal es uno de los pocos canales que presenta el tema de los ángeles y los demonios de una manera fiel a la doctrina, al magisterio de la Iglesia. Porque en los portales de Internet, en los buscadores de Internet, encontrarás mucha información sobre este tema de ángeles y demonios. Pero ¿cuántos de ellos son fieles al magisterio? Muy pocos. Por eso te invito a que te suscribas al canal, le des like al video y lo compartas. Es una manera eficaz, repito, para que el algoritmo en YouTube se mueva. He dicho que ustedes ni se imaginan los esfuerzos que hay que hacer para que YouTube pues tenga en cuenta un canal pequeño como este, un canal que hable sobre ángeles y demonios de acuerdo con la doctrina católica, porque pues promocionarán y tendrán miles de suscriptores, canales que no hablan de acuerdo a las enseñanzas de la Iglesia sobre estas criaturas espirituales. Por eso te invito a que te unas y uniéndote como miembro tendrás acceso a estos beneficios que ya te he comentado. Decía que en semanas pasadas salieron una serie de noticias, de artículos que por las consecuencias que pueden llegar a tener, por las implicaciones que conlleva, no podemos dejar de comentar, no podemos pasar de lado. La primera noticia es un mensaje que el Papa León XIV dirigió a la Pontificia Academia para la Vida el 7 de noviembre. Es un mensaje que da esta Pontificia Academia con ocasión de un congreso que se está llevando a cabo con el título Inteligencia Artificial y Medicina, el desafío de la dignidad humana. Allí el Papa León dice lo siguiente, lo leo textualmente: no hay duda de que el desarrollo tecnológico ha traído y sigue aportando beneficios significativos a la humanidad, particularmente en los campos de la medicina y de la salud. Para garantizar un progreso real, es imperativo que la dignidad humana y el bien común sigan siendo prioridades sólidas para todos,
tanto para los individuos como para las entidades públicas. Es fácil reconocer el potencial destructivo de la tecnología e incluso de la investigación médica cuando se pone al servicio de ideologías antihumanas. En este sentido, estoy citando al Papa León, los acontecimientos históricos sirven de advertencia. Los instrumentos a nuestra disposición hoy son aún más poderosos y pueden producir un efecto aún más devastador en la vida de los individuos y de los pueblos. Sin embargo, si se controlan y se ponen al verdadero servicio de la persona humana, estos efectos también pueden ser transformadores y beneficiosos. Entonces el Papa, en este mensaje para la Pontificia Academia para la Vida, dice, la tecnología es buena, ha traído y sigue aportando beneficios significativos a la humanidad. Y para garantizar un progreso real de esta tecnología es necesario tener en cuenta el bien común y la dignidad del hombre. Esta tecnología que ha aportado beneficios tiene un riesgo y es el de ponerse al servicio de ideologías antihumanas. Eso resumiendo este mensaje del Papa del 7 de noviembre de este año. Una segunda noticia que se une a este mensaje del Papa. Es una noticia que recoge el portal de noticias católicas, Así Prensa, del 14 de noviembre. Una noticia que a su vez Así Prensa recoge de otro portal católico, National Catholic Review. Y allí el título de esta noticia es ¿por qué 3 papas dicen que una novela sobre el anticristo predijo nuestra época? Y es una noticia referida a esa obra de ese sacerdote anglicano que luego se convierte al catolicismo, Hugh Benson. Esta obra que es buenísima, El Señor del Mundo, que hace referencia al anticristo. Pues bien, allí en este artículo de Así Prensa, se recoge que ya el Papa Francisco, el Papa León, el Papa Benedicto XVI habían hablado sobre esta novela, El Señor del Mundo. El Papa Francisco había dicho que esta novela es como profética, especialmente en lo que respecta a desarrollos modernos como el secularismo, el relativismo y la noción de progreso desligado de cualquier ancla espiritual o moral. Esta obra, dice la nota de Así Prensa, presenta un mundo del siglo XXI en que el cristianismo ha decaído en gran medida, mientras el humanismo secular o humanitarismo ha tomado el poder con élites políticas y culturales unidas en torno a un carismático líder global. La trama de esta obra, repito, estoy leyendo Así Prensa, se centra en un pontífice, en un papa sitiado en una época en que la religión está bajo ataque por parte de élites seculares tecnológicamente superiores. Y por eso digo que estas dos noticias se unen. Una obra como El Señor del Mundo, que presenta al anticristo, comentada por los 3 últimos papas, Benedicto XVI, Papa Francisco, León XIV, y que presenta la imagen de un cristianismo en decadencia, un papa sitiado por élites tecnológicamente superiores. Digo que se une con la primera noticia del mensaje del Papa León XIV cuando habla de estas tecnologías que se ponen al servicio de ideologías antihumanas.
Y es que yo soy un convencido de que Dios habla por medio de los acontecimientos. El mensaje del Papa el 7 de noviembre, la noticia de Asiprensa del 14 de noviembre, 7 días de diferencia. ¿De qué estamos hablando? La inteligencia artificial, esta tecnología al servicio, controlada por élites superiores y al servicio de ideologías antihumanas. Este es el cuadro del Señor del mundo, del anticristo, donde no tiene ningún ancla espiritual ni moral, según palabras del Papa Francisco, y que estas élites tecnológicas vienen a sitiar al Papa bajo el liderazgo de un líder global. ¿Qué entendemos por ideología? Porque el riesgo, dice el Papa León XIV, son estas tecnologías, específicamente la inteligencia artificial unida a ideologías antihumanas, ha dicho el Papa León XIV. ¿Qué es una ideología? Y para esto me baso en una descripción eh, de alguien que sigo con frecuencia, este pensador, escritor, Juan Manuel de Prada, español. Él dice que las ideologías son como drogas. La droga, él presenta la droga como algo que se muestra como que expande el conocimiento, pero que por dentro te va carcomiendo. Y él, Juan Manuel de Prada, él dice que algo propio de las ideologías es lo esquemático, que dividen entre estos que están a mi lado son los buenos, pero estos que no están conmigo, estos son los malos. Es un fanatismo. Y las ideologías niegan la realidad de las cosas. Juan Manuel de Prada dice que una ideología es una hija de la filosofía idealista. Esa filosofía que surge a partir de Descartes, de Kant, Descartes con su lema, pienso, luego existo. Entonces, atrás de esta frase es que la mente crea las cosas, independientemente de si existen o no. Por eso la ideología va contra la realidad. Pero es que la realidad es que las cosas existen no porque las pienses. Las cosas existen independientemente de que las pienses o no. Y esta ideología separada de la realidad, esta ideología que va dividiendo el mundo entre los que están conmigo y los que están contra mí, entre estos que sí son buenos y aquellos que son los malos, es lo que ya el Papa Benedicto XVI, en ese momento Cardenal Ratzinger, hablaba sobre la dictadura del relativismo. En esa homilía del 18 de abril del 2005, donde acababa de morir Juan Pablo II, Ratzinger pronuncia esta homilía para elegir pontífice y habla de esta dictadura del relativismo y él afirma, Ratzinger, que la dictadura del relativismo no reconoce nada como definitivo, es que no hay nada definitivo porque cada uno crea las cosas que existen y que deja esta dictadura del relativismo, dice Ratzinger, como última medida el propio yo y sus antojos. Si yo quiero creer, si yo quiero pensar en un delfín cuadrado, entonces existe el delfín cuadrado. ¿Por qué? Porque me parece bonito, porque me causa una buena sensación, me emociona a los antojos, pero no existe
No existe un delfín cuadrado, no existe eso. No, pero es sujeto a los antojos y al propio yo, independientemente de la realidad. Eso es una ideología. Y Ratzinger hablaba de esta dictadura. Ya él hablaba en el 2005 de esta dictadura del relativismo. Estas dictaduras de estas ideologías antihumanistas. Y es que hoy día nos encontramos seriamente ante el peligro de una dictadura. Y esto es algo que no es una teoría de la conspiración, no son ideas que yo me estoy creando, no. Esto es algo que se está publicando, se está hablando en foros, se está escribiendo, se han hecho entrevistas sobre esto, se afirma explícitamente, expresamente, que hay que ir para una dictadura. Y no pasa nada. Por ejemplo, y de este personaje voy a hablar en este programa. Peter Thiel es un alemán que fundó PayPal junto con Elon Musk y fue uno de los primeros inversionistas de Facebook. Y él dice, Peter Thiel, que este Peter Thiel está atrás de inversiones que hoy día, ya lo iremos a ver, se orientan a esta dictadura, esta ideología antihumanista. Porque él, por ejemplo, ha dicho que la libertad y la democracia ya no son compatibles. Lo ha expresado, valga la redundancia, expresamente en un ensayo del 2009 titulado The Education of a Libertarian. La libertad y la democracia ya no son compatibles. O tú escoges uno o tú escoges el otro. Este Peter Thiel es un promotor de ideas radicales. Él, por ejemplo, propone ciudades flotantes sin leyes nacionales, donde no haya leyes. Y él ve esas ciudades flotantes como gobernadas por ingenieros, por algoritmos y por capital privado. La libertad y la democracia ya no son compatibles. Este hombre, Peter Thiel, tiene una gran relevancia. Es un hombre que está diciendo esto, que escribió un libro afirmando que la libertad y la democracia ya no son compatibles, que está fundando una serie de naciones flotantes donde no haya leyes, donde los gobiernos sean por ingenieros, por algoritmos y por capital privado. Pues este hombre, en el 2022, le transfirió a J.D. Vance, el actual vicepresidente de los Estados Unidos, $15 millones, que es una de las mayores donaciones que se ha hecho a un candidato para el Senado en los Estados Unidos. En ese momento, 2022, J.D. Vance se lanza como candidato al Senado, creo que por el estado de Ohio, pero no recuerdo. Y Peter Thiel le da $15 millones. Una de las mayores donaciones que se hace a un candidato a senador en los Estados Unidos. Hoy día, actual vicepresidente
de los Estados Unidos. El New York Times describe a Peter Thiel como el intelectual de derecha más influyente de los últimos 20 años. Y es que hay veces como que nos concentramos, y esto es algo propio de la ideología, Juan Manuel de Prada, muy esquemático. Los buenos son los que están a mi lado. Ah, no, pero como él apoyó a J.D. Vance, que es republicano, que iba contra Hillary Clinton, que iba contra la Kamala Harris, entonces él es de mi lado, entonces él es bueno. El malo, entonces es George Soros, porque él apoyó a Hillary Clinton, porque él apoyó a la Kamala Harris, él apoyó a Obama, entonces el malo es él, Soros. No, pero se te olvida mirar este conjunto. Hay alguien que es considerado el intelectual de derecha más influyente de los últimos 20 años. En la campaña de Donald Trump en el 2016, la primera, donó 1.25 millones de dólares. Ha financiado una empresa, Tron, creo que es así, Tron, de un bloguero americano que se llama Curtis Yarvin. A este bloguero, es decir, una persona que si tiene un blog escribe en las redes, Curtis Yarvin, a este bloguero lo sigue J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos, y otros funcionarios de la administración de Trump. Este Curtis Yarvin propuso la liquidación de la democracia, la liquidación de la democracia, la Constitución y el Estado de Derecho y la eventual transferencia de poder a un director ejecutivo en jefe. Por eso digo, son cosas que se están hablando, se están escribiendo, se están publicando. Esta idea del Señor del mundo, un líder global, no es descabellada. Y Curtis Yarvin, que es este hombre que propone la liquidación de la democracia, la Constitución, el Estado de Derecho y que se transfiera el poder a un director ejecutivo en jefe, que transformaría el gobierno en una corporación fuertemente armada y ultra rentable. ¡Wow! ¡Wow! Este nuevo régimen privatizaría las escuelas públicas, destruiría las universidades, aboliría la prensa y encarcelaría a las poblaciones consideradas descivilizadas, no civilizadas. Según qué criterio, vaya uno a saber. También despediría masivamente a los funcionarios públicos y suspendería las relaciones internacionales, incluyendo las garantías de seguridad, la ayuda exterior y la inmigración masiva. ¿No les suena como muy común este discurso hoy día? La inmigración masiva, las garantías de seguridad, la ayuda exterior. ¿No les suena esto? Pues bueno, hay un bloguero, Curtis Yarvin, que lo apoya Peter Thiel y que lo lee J.D. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos, y varios funcionarios de la administración Trump. En una aparición en el 2021, en un podcast, J.D. Vance, el actual vicepresidente de los Estados Unidos, fue empleado de una de las firmas de capital de Peter Thiel. Y Peter Thiel financia a J.D. Vance en su campaña para el Senado. Y J.D. Vance cita a este Yarvin que dice que hay que liquidar la democracia y la Constitución y el Estado de Derecho.
Y lo cita a sugerir que una futura administración Trump debería despedir a todos los burócratas de nivel medio, a todos los funcionarios del aparato administrativo y reemplazarlos con nuestra gente. De alguna manera es lo que hizo Trump con este departamento que dirigió Elon Musk, Dodge, por las siglas en inglés, donde eliminó yo no sé cuántos funcionarios de la burocracia. Bueno, tal vez la idea viene de este Yarvin, que es el que dice que hay que eliminar la democracia, el Estado de Derecho, la Constitución. Financiado también Peter Thiel a Sam Altman. Sam Altman es el que fundó Open AI, la inteligencia artificial, y fundó también, creó una firma, una empresa que se llama Preventive, que quiere modificar genéticamente a los bebés. Ellos quieren tener super bebés. Peter Thiel tiene corporaciones como Orchid Health, Gattaca Genomics, Genomic Prediction, donde quieren modificar genéticamente a los bebés. Ya he hecho un programa dedicado a esta secta a la cual está afiliado Elon Musk, natalista. Bueno, ahora viene Peter Thiel, que fundó PayPal junto con Elon Musk, a tener corporaciones donde quieren fabricar superbebés. Y además, este Peter Thiel es un obsesionado con la figura del anticristo. Él ha dado varias conferencias sobre este tema y es un tema que lo apasiona, lo ha estudiado, bíblicamente cita evangelios, cita la Sagrada Escritura, por ejemplo, del 15 de septiembre al 6 de octubre del 2025, Peter Thiel ofreció en San Francisco una serie de 4 conferencias privadas sobre el anticristo. Y la primera de esas conferencias, uno de los participantes pues la divulgó y se publicó. Las otras 3 salieron como por pedazos, la recogieron Washington Post y The Guardian. Recogieron algunos extractos de esas conferencias que Peter Thiel dio sobre la conferencia. Imagínense este hombre que dice que la libertad y la democracia ya no son compatibles. Este hombre que ha financiado a J.D. Vance, que le ha dado la mayor donación que se ha hecho a un candidato al Senado. Este hombre que tiene estas corporaciones que buscan crear superbebés. Este hombre que ha financiado a Sam Altman, el creador de OpenAI. Es decir, el poder que tiene este Peter Thiel, y hablando del anticristo. Y él dice lo siguiente, y esto lo recoge una publicación, El Gran Continente. Creo que es una publicación seria y vale la pena seguirla. Peter Thiel, porque repito, ha estudiado este tema del anticristo, es algo que lo obsesiona. Él habla del cajetón. El cajetón es una palabra griega para significar, aquí no voy a entrar en este tema, pero es simplemente para que sepamos qué es el cajetón, porque Peter Thiel habla de esto y lo habla en el término griego, cajetón. El cajetón es ese término griego para referir a algo que contiene, que frena
la venida del anticristo. Y Peter Thiel dice lo siguiente, lo leo. Yo diría que si nos referimos al concepto de cajetón, repito, estoy citando a Peter Thiel, yo diría que si nos referimos al concepto de cajetón y Estados Unidos es su encarnación, la tecnología y la política están radicalmente separadas. Silicon Valley, donde están todas las empresas de tecnología, está muy, muy separada de Washington de una manera extrema. Si estas cosas pudieran fusionarse, alguien como él podría ser una forma de lograrlo. Estados Unidos es en este momento el candidato natural para encarnar el cajetón. ¡Válgame Dios! El cajetón, este que sostiene, que para, que frena la venida del anticristo, según Peter Thiel, es Estados Unidos. Y claro, entonces ahí el esfuerzo porque las empresas de tecnología lleguen a la política de Estados Unidos. Este ultranacionalismo, este patriotismo mal entendido, que es una ideología, las ideologías antihumanistas, de las que hablaba el Papa León XIV en su mensaje, y estas élites tecnológicas que presenta el Señor del mundo. Por eso esto no puede pasar desapercibido, me parece a mí. Estados Unidos, según la visión de este hombre, representa el cajetón. Y él dice, Thiel, tomando la primera epístola a los tesalonicenses 5:3, él dice que el lema del anticristo será paz y seguridad, como lo presenta efectivamente la primera carta a los tesalonicenses, cuando dice, cuando digan paz y seguridad, entonces de repente vendrá sobre ellos la ruina, como los dolores de parto a la que está encinta y no escapará. Y Peter Thiel es interesante al mismo tiempo que tiene estas ideas que son ideologías, también tiene una visión que resulta muy interesante. Él, por ejemplo, dice que la forma en que el anticristo tomaría el control del mundo es hablando sin cesar del Armagedón, es decir, de esa guerra final. Hablando constantemente de eso, sembrando miedo, sembrando que va a haber esa guerra, que va a destruir, que va a acabar con todo. Él dice, es la manera como el anticristo tomaría el control del mundo. Y Peter Thiel dice, la gente tiene demasiado miedo a que el anticristo es una especie de genio tecnológico malvado, un científico malvado que inventa esta máquina para conquistar el mundo. El temor razonable es que el anticristo fuera una especie de mago de la tecnología. Y entonces, ¿cómo se presenta el anticristo? No se va a presentar como un científico malvado que maneja la tecnología, no, sino presentándose como alguien que promete controlar la tecnología, haciéndola segura e instaurar lo que desde su punto de vista sería algo bueno para todos. Entonces Peter Thiel dice, el anticristo va a llegar hablando de esa batalla final, el Armagedón.
pero no se va a presentar como alguien malévolo en el uso de la tecnología, no, sino que hay esa lucha, el Armagedón. Entonces, para que haya paz y seguridad, como lo presenta la primera carta a los tesalonicenses, el anticristo va a decir: yo me presento como alguien que puede regular esta tecnología que va a destruir a la humanidad. Y les prometo paz y seguridad con esta tecnología. Y él dice que la idea de que el mundo entero se haya sometido durante 50 años a un régimen de paz y seguridad es interesante. Es que al leer esto me pareció interesante porque miren ustedes cuánto tiempo hemos venido hablando de paz, 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 y la primera carta a los tesalonicenses nos dice que es una de las señales del anticristo, de la venida del anticristo. Y él dice, la solución política que la gente tiene para todos esos riesgos existenciales es una gobernanza mundial única. Y él da ejemplos. Por ejemplo, ¿qué hacemos con las armas nucleares? Entonces hay ese riesgo. Démoselas a la Organización de las Naciones Unidas, que las controla con un orden político internacional, una gobernanza mundial. ¿Qué hacemos con los medicamentos? Démoselo a la Federación de Medicamentos de los Estados Unidos, que no solamente regula los medicamentos para los Estados Unidos, sino para el mundo entero. La gobernanza mundial. La Comisión Reguladora Nuclear de los Estados Unidos, dice Peter Thiel, que regula en la práctica las centrales nucleares de todo el mundo. ¿Qué hacemos con la inteligencia artificial? Entonces necesitamos una gobernanza informática mundial, necesitamos un gobierno mundial que controle todos los ordenadores, registre cada tecla que pulsamos para asegurarnos de que nadie vaya a programar una inteligencia artificial peligrosa. Y así se presentaría el anticristo. Y así llegaría a controlar el mundo en la visión de Peter Thiel. Me parece una visión interesante. La gobernanza mundial. Ante el riesgo, ante el miedo, doy todo eso a alguien que cuide o que se presente como alguien que cuide. Y precisamente esto es lo que nos advirtieron los papas. De esas ideologías tecnológicas, de esas élites tecnológicas que en la visión del Señor del mundo van a rodear al Papa. Un líder global que se presente como aquel que puede controlar los desafíos, los riesgos de la inteligencia artificial. Y en esto hay una red de dinero, de poder, de tecnología. La revista Fortune en el 2007 publicó un artículo que se llama La mafia de PayPal. Y allí en su foto de portada estaban los grandes del Silicon Valley como mafiosos. Estaba este Peter Thiel, estaba el que fundó LinkedIn, OpenAI, y decía Fortune que PayPal es la madrina de las mafias tecnológicas. Es decir, estamos hablando de personas que abiertamente escriben, dan conferencias, diciendo que la libertad y la democracia ya no son compatibles, que hay que crear superbebés, que el anticristo, ¿cómo se presentaría? Conocen la Sagrada Escritura, financian al gobierno actual de los Estados Unidos, presentan a los Estados Unidos como aquel que detiene al anticristo. La madrina de las mafias tecnológicas. Por eso digo, no es una
no es una teoría de la conspiración. En esa foto de la revista Fortune no aparece Elon Musk porque no pudo llegar a tomarse la foto, pero había sido invitado. Es una tecnodictadura gobernada por una corporación. La idea de este bloguero Jarvin, que es financiado por Peter Thiel. Hay que romper con la Constitución, con el Estado de Derecho, con las leyes y traspasarle todo ese poder a un jefe corporativo. Y que ese jefe corporativo diga, conmigo ningún riesgo van a tener. Paz y seguridad. Interesante. Esto es lo que se ha llamado la nueva Guerra Fría. Wall Street Journal, este periódico, el 10 de noviembre del 25, publica un artículo con ese título, La nueva Guerra Fría, donde dice que la inteligencia artificial está a punto de transformar la industria, la sociedad, la geopolítica. Está empujando a los líderes a dejar de lado las preocupaciones sobre los peligros de los poderosos modelos de la inteligencia artificial, incluida la difusión de desinformación y otro contenido dañino y el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial superinteligentes, desalineados con los valores humanos. En esta Guerra Fría se está empujando, según el diario Wall Street Journal del 10 de noviembre del 25, se está empujando a los líderes a dejar de lado las preocupaciones sobre los peligros de los modelos de inteligencia artificial y a llevar a desarrollar sistemas superinteligentes, desalineados con los valores humanos. Papa Francisco sobre esta obra del Anticristo, el Señor del Mundo, sin ningún anclaje moral o espiritual. Papa León XIV, ideologías antihumanistas, dice el Papa León XIV, ideologías antihumanas. Y se está empujando a eso, a que ya no tengan valores humanos. El futuro de la IA, y esto por ejemplo lo sostiene J.D. Vance. Pero es que hay que saber que J.D. Vance fue empleado de Peter Thiel y financiado por Peter Thiel. Y J.D. Vance dice que no hay que regular la inteligencia artificial. Ya no les importa los peligros de la desinformación, del contenido dañino, no, sino el desarrollo de sistemas de la inteligencia artificial superinteligentes, desalineados con los valores humanos. J.D. Vance, por ejemplo, en una conferencia en París, criticó la excesiva regulación. Dijo, no estoy aquí esta mañana para hablar sobre la seguridad de la inteligencia artificial, que era el título de la conferencia hace un par de años. Estoy aquí para hablar sobre la oportunidad de la inteligencia artificial, paz y seguridad. Creemos, dice J.D. Vance en esa conferencia de París, creemos que la regulación excesiva del sector de la inteligencia artificial podría matar una industria transformadora justo cuando está despegando, y haremos todo lo posible para fomentar las políticas de la inteligencia artificial a favor del crecimiento. Y me gustaría ver ese sabor desregulador abrirse paso en muchas de las conversaciones en esta conferencia. ¿Y a quién beneficia esto? A Peter Thiel,
su donante, su ex jefe, este hombre que dice que la libertad y la democracia ya no son compatibles, este hombre que dice que aquel que detiene al anticristo son los Estados Unidos. Y es que el propio Elon Musk afirmó lo siguiente a unos estudiantes del Instituto de Tecnología de Massachusetts, un centro universitario top, excelente. Y él hablando sobre la informática y la exploración espacial y la colonización de Marte, esto fue en el 2014, Elon Musk habló de esto. Creo que deberíamos tener mucho cuidado con la inteligencia artificial. Si tuviera que adivinar cuál es nuestra mayor amenaza existencial, probablemente esta sería. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Elon Musk. Y por el otro lado, J.D. Vance, tan raro, en la conferencia de París, hablando que no se necesita regular, que no, que le gustaría escuchar el sabor desregulador abrirse paso en muchas de las conversaciones en esta conferencia. Tan raro, ¿no? Ah, pero es que cuando uno ve que quién financió a J.D. Vance, de quién fue empleado J.D. Vance. Y es que Elon Musk dice más. Él dice lo siguiente: estoy cada vez más inclinado a pensar que debería haber alguna supervisión regulatoria, tal vez a nivel nacional e internacional, solo para asegurarnos de que no hagamos algo muy tonto. Con inteligencia artificial, palabras de Elon Musk en el 2014 a estudiantes del Instituto de Tecnología de Massachusetts durante una entrevista en el simposio del centenario de Aeroastro. Con inteligencia artificial estamos invocando al demonio. En todas esas historias en las que está el tipo con el pentagrama y el agua bendita, decía Elon Musk, sí, es seguro de que puede controlar al demonio. Elon Musk. En todas las historias con inteligencia artificial estamos invocando al demonio. Y él dice que no funciona eso de que un tipo con el pentagrama y otro tipo con agua bendita. Eso no funciona. Y entonces, ¿ante qué nos estamos enfrentando? ¿Y ustedes creen que nos vamos a enfrentar contra estas armas? Simplemente hablando de derechita valiente, derechita cultural, derechita no sé qué, derechita sí sé cuándo. Por el amor de Dios, estamos ante un desafío enorme, enorme. ¿Será que nos vamos a enfrentar con este enemigo diciendo, no, el enemigo es George Soros? Y es que se quiere, porque ya Peter Thiel había dicho, Silicon Valley está muy lejos de Washington. Hay que unirlo. Bueno, eso es lo que está ocurriendo. J.D. Vance llegó a la vicepresidencia de los Estados Unidos. Elon Musk llegó a ser el mayor donante del presidente Donald Trump. Se retiró, bueno, pero ahí sigue el dinero. Creo que le dio no sé cuántos millones, una cifra astronómica. No quiero aquí dar una cifra porque no la tengo y no quiero exagerar. Y es que la inteligencia artificial puede sustituir al orden democrático. Hay dos compañías de Peter Thiel. Si este hombre ha fundado compañías para generar superbebés, imagínense, ha fundado otra que se llama Palantir y Anduril, que son nombres tomados de la compañía de la película El Señor de los Anillos. Esto sería para otro tema, pero es que estas personas están obsesionadas con El Señor de los Anillos. Palantir es, hagan de cuenta, una compañía
que ha sido escrita como una empresa de minería de datos. Ahí se sabe todo de cada uno. De hecho, en uno de los diarios de lo que consulté, eh, hablan de Palantir diciendo, lo sabe todo de ti. Es una minería de datos, es una empresa de minería de datos, así como cuando uno entra a una mina y comienza a escarbar y a escarbar y a escarbar. Bueno, pues Palantir tiene un software que le permite escarbar y eso tomando de todo lado, facturas, viajes, tarjetas de crédito, nómina, movimientos en las redes sociales, y hace una serie de conexiones y las presenta. Pues ¿quién no va a estar? Imagínense esa mina. Y pues claro, entran las compañías militares de seguridad nacional queriendo eso. Una mujer italiana, conocedora de este tema, Francesca Bria, escribió el 2 de noviembre, miren, el 7 de noviembre, el Papa en ese mensaje, las ideologías antihumanistas, el 14 de noviembre, Así Prensa con El Señor del Mundo, y el 2 de noviembre, en La Vanguardia de Barcelona, Francesca Bria dice lo siguiente: se está configurando en Washington una nueva formación que plantea el desafío más sofisticado que ha recibido la gobernanza democrática en la era digital. Es el complejo tecnológico autoritario. Esto que Peter Thiel decía sobre el anticristo, todo se transfiere a una gobernanza mundial. Pareciera que es lo que él está creando. Un complejo tecnológico autoritario. Y dice, ese complejo es más rápido, más ideológico y más privado que cualquier modelo militar industrial anterior. Silicon Valley ya no solo construye aplicaciones, está construyendo imperios. Con la tecnología patriótica por bandera, una coalición de empresas financiadoras e ideólogos diseña una infraestructura planetaria de vigilancia, de coerción y de gobernanza sin rendición de cuentas. La idea de ese bloguero, Corbyn, financiado por Peter Thiel, que todo el poder se debe entregar a un jefe corporativo. Dice esta Francesca Bria que se hizo un contrato a finales de julio del 2025 en el Pentágono, en Arlington, en Virginia, en los Estados Unidos, donde dice esta periodista: el ejército de Estados Unidos firmó discretamente la cesión de una pieza crítica de su soberanía. El contrato de $10,000 millones, $10,000 millones con Palantir, uno de los mayores en la historia del departamento, fue presentado como una cuestión de eficiencia administrativa. Pero tras el lenguaje tecnocrático se escondía algo mucho más profundo. El software de Palantir pasaba a ser por defecto el sistema operativo para la inteligencia en el campo de batalla, la logística y los sistemas de personal. Es decir, se pasó, dice esta mujer. Esta sesión supone que las decisiones sobre objetivos, movimiento de tropas, inteligencia, se toman cada vez más mediante algoritmos que no son controlados por el mando militar, sino por un consejo de administración que responde a los accionistas. Y estos accionistas que no les importa la democracia. Estos accionistas que quieren super bebés, estos accionistas que ven el cajetón
En Estados Unidos, la encarnación, ha dicho Peter Thiel, son los Estados Unidos. Por ejemplo, Palantir, esta empresa, en Londres, el Sistema Nacional de Salud amplió la plataforma de datos federada de Palantir, valorada en 330 millones de libras, para abarcar decenas de millones de historiales de pacientes en manos privadas, las historias médicas, y en manos privadas como Peter Thiel. La infraestructura del Estado está siendo reemplazada y reinstalada en 5 dominios estratégicos, dice esta periodista: información de la población, suministro monetario, defensa, comunicaciones y energía. En esas 5 áreas se está reemplazando al Estado y está entrando esta gobernanza autoritaria. Es un control del sistema operativo. Y además, Palantir, por ejemplo, es usado por ICE, este grupo paramilitar de Trump, para deportar migrantes ilegales. Entonces van y escarban quién entró, dónde, dónde vive, dónde está, van allá con este software y lo expulsan. Terrible. Y además que Silicon Valley está en Washington. J.D. Vance, vicepresidente, financiado por Peter Thiel, ex trabajador de Peter Thiel. Donald Trump, financiado por Peter Thiel en su primera campaña. Stephen Miller, jefe adjunto del gabinete de Donald Trump, posee hasta $250,000 en acciones de Palantir. Y hay otra serie de nombres. Por ejemplo, el que es el director de información del gobierno federal, Gregory Barbaccia, estuvo en la división de inteligencia de Palantir. Clark Minor, nombrado director de información del Departamento de Salud y Servicios Humanos, ocupó previamente un puesto ejecutivo en Palantir. Lo más sorprendente es que el Pentágono incorporó directamente a ejecutivos de Silicon Valley en las filas militares. En junio del 2025, el ejército nombró a 4 ejecutivos tecnológicos como tenientes coroneles. Y ahí dan los nombres esta periodista italiana. Y hay un fondo de capital que se llama 1789. Accionistas: Peter Thiel, J.D. Vance y Donald Trump Jr. Este fondo de capital creció de 150 millones a más de 1.000 millones de dólares y se presenta como una forma de inversión patriótica, canalizando más de 50 millones hacia el imperio de Musk, SpaceX para el dominio orbital y XAI para la inteligencia artificial militar. El fondo establece una línea directa entre el poder presidencial y los beneficios de la industria armamentística. El control privado autoritario. Claro, Palantir se convirtió en una de las
empresas con mejor rendimiento en 2025, con ingresos trimestrales superiores a los $1.000 millones, impulsados por un crecimiento del 53% en los contratos gubernamentales. Está J.D. Vance, está Donald Trump Jr., están miembros del gabinete de Donald Trump, de la administración de Donald Trump. Y dice esta mujer: lo que surge no es una operativa empresarial tradicional, sino una transformación fundamental de la soberanía, de la autoridad política ejercida a través de instituciones democráticas, se pasa al control técnico ejercido por agentes privados. Al no haber podido construir instituciones paralelas, los actores de Silicon Valley han descubierto que resulta más eficaz convertirse ellos mismos en la infraestructura del Estado. Han pasado de cuestionar la democracia a construir su reemplazo. No necesitan convencer al votante, sino controlar la infraestructura estatal más crítica: comunicaciones, energía, el campo militar. Y termina el artículo de esta mujer, repito, publicado en La Vanguardia de Barcelona el 2 de noviembre, Francesca Bria. Termina el artículo diciendo: la derecha tecnológica autoritaria de Silicon Valley no teoriza sobre este mundo, ya lo está construyendo. ¡Wow! Son desafíos. El Papa León XIV está apuntando sobre esto. Lo ha dicho. Estas ideologías antihumanas, es necesario tener en cuenta la dignidad de la persona humana y el bien común de todos. Esta empresa, ingresos trimestrales superiores a los $1.000 millones. Ese fondo de inversiones 1789, Donald Trump Jr., J.D. Vance, Peter Thiel. Y Peter Thiel viene a controlar a su vez a una serie de personajes ahí de Silicon Valley. Por eso la revista Fortune decía: la mafia, la madre de todas las mafias. PayPal, la madrina de las mafias tecnológicas, porque ahí comenzó Peter Thiel con Elon Musk, con el fundador con los fundadores y creadores de otra serie de empresas hoy día de tecnología. Y Trump viaja con ellos, se reúne con ellos. Atrás está esto. Y no lo digo, es que los datos lo muestran. 15 millones, una de las donaciones más grandes que se ha hecho a un candidato para el Senado de los Estados Unidos, ex empleado de Peter Thiel, socio de Peter Thiel, junto con el hijo del presidente de los Estados Unidos. Me disculpan, pero es gente peligrosísima. Fortune los catalogó como la mafia. Ojalá que estemos ante la mafia y no ante el anticristo. Pidamos mucho a San Miguel Arcángel. Pidamos mucho por el Papa, por la Iglesia. Y discernamos qué hay atrás de estos movimientos. Cristianos ideologizados, por el amor de Dios, por el amor de Dios. Seguimos a Cristo. Los unos contra los otros, eso no cabe. Eso no cabe. Y desafortunadamente creo que estamos en eso. Mientras la humanidad entera está ante desafíos apremiantes que ya están en funcionamiento. Que San Miguel Arcángel venga a nuestra ayuda. Que Dios los bendiga.